Estimados hermanos, en el corazón de Cristo y de María, escuchamos un himno antiquísimo que tiene como fondo el relato de Mateo, que nos narra precisamente este encuentro de María con aquellos que le anuncian que el sepulcro está vacío. Y lo hace, este himno, haciéndolo con una pregunta y una respuesta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Volveremos a este acontecimiento de este himno y del Evangelio de Mateo, después de detenernos en la página evangélica que hemos escuchado apenas hace unos momentos. El Evangelio de Juan es muy singular. Ya habíamos mencionado en los domingos precedentes que él busca mostrarnos señales, vestigios, obras mediante las cuales Jesús lleva a cabo esta misión encomendada a él: mostrar al Señor de la vida y que él mismo posee la vida, puede entregarla y recuperarla de nuevo. Que vino al mundo para rescatar a los suyos, el mundo no lo recibió, pero a quienes lo recibieron les concedió la gracia de ser hijos de Dios. Noten cómo este pasaje entonces trata de ser claro en lo que ellos fueron vivenciando. Se corría el rumor, aún inclusive en esta primer alba del domingo, que el cuerpo del Señor había sido sacado del sepulcro y por lo tanto quienes tenían miedo corrieron entonces el rumor de que había sido robado, o bien que los mismos discípulos habían extraído el cuerpo de la tumba donde había sido sepultado. Nos dice en primer lugar que después del sábado, y señala entonces algo que va a quedar marcado en la conciencia de los seguidores de Jesús y que es también el motivo por el cual nosotros nos reunimos el primer día de la semana, cuando acontece este hecho maravilloso. Pero Juan nos narra precisamente este hecho maravilloso, como decíamos, a través de vestigios, de huellas, de señales. Todavía está oscuro, aún la noche está ensombreciendo, no únicamente este pasar de los días con sus noches y sus días, sino la sombra que todavía vela el corazón de los hombres y no se han adentrado al misterio de Dios. Nos dice que fue María Magdalena al sepulcro y entonces vio removida la piedra. No entró, sino que nos dice el evangelista, se echó a correr y fue a contar, por lo tanto, a los discípulos que, siguiendo las otras narraciones, sabíamos que estaban a puerta cerrada porque tenían miedo de correr la misma suerte que Jesús, su maestro. Y viene entonces el aviso: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. En el Evangelio de Juan, noten, a diferencia, como lo veremos en el Evangelio de Mateo y también en las narraciones de Lucas y de Marcos, no hay un anuncio desde el sepulcro de unos ángeles que anuncian porque buscan entre los muertos a aquel que está vivo, ha resucitado. Juan es más sobrio, pero nos da una grandísima lección. Salen dos de los discípulos, Pedro y el discípulo amado que identificamos con el apóstol Juan. Notemos cómo desde el principio, inclusive al llegar al mismo sepulcro,
concede la primacía a Pedro de entrar y constatar lo que María les ha comunicado. Pero es interesante cómo, después de que entra el discípulo amado, dice que contemplando cómo estaban los lienzos y el sudario doblado aparte, dice, vio y creyó. En Juan, estas dos palabras, estos dos verbos, configuran un solo aspecto. Vio y creyó. Vio de una manera distinta. Comprendió hasta ese momento lo que aún en tiempos de Jesús su mente estaba embotada. Marcos nos dice muy hermosamente en el relato de la multiplicación de los panes que una vez que este ha acontecido, van en la barca en el mar de Galilea y los discípulos van pensando que van a comer. Cuando Jesús se da cuenta, les dice, es que todavía no comprenden, tan embotada está su mente. Imaginen este momento. Toda la expectativa que ellos habían generado en torno a Jesús como el Mesías ha quedado derrumbada. Más todavía de que se encuentran con un sepulcro vacío y no saben dónde está el Señor. La clave está en lo que Juan nos dice. Vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las Escrituras. ¿Qué nos está expresando? Que para podernos adentrar en el misterio de Dios, hay que naufragar en las aguas de la palabra del Señor. Hay que dejarnos hundir en este misterio insondable de la sabiduría de Dios que se revela paso a paso a través del testimonio de aquellos que tuvieron una experiencia de Dios y nos comunicaron quién es este Dios de misericordia que quiere salvarnos. En la misa vespertina, el Evangelio de Lucas nos va a dar razón de esto. En el capítulo 24, los discípulos de Emaús, narración que todos conocemos, el peregrino que se aparece de manera oculta, incógnito, les va a revelar algo y que ellos entonces lo expresarán de la siguiente manera. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Y al mismo tiempo van a hacer una referencia muy significativa cuando transmitan lo acontecido a sus hermanos. Le reconocimos en la fracción del pan. Y aquí estamos, hermanos, en las mismas circunstancias. El sepulcro está vacío. No sabemos dónde está el Señor. Únicamente están los lienzos que nos narra el evangelista. Pero en nuestras manos está la Sagrada Escritura que nos habla que el mismo Señor había anunciado que todo esto sucedería y al tercer día resucitaría. Tenemos también este signo que el mismo Jesús quiso dejar a sus discípulos. Tomen, esto es mi cuerpo. Beban, esta es mi sangre, que se derrama por ustedes. Háganlo en memoria mía. Y es entonces aprender a descubrir qué vestigios, qué huellas, qué señales hemos encontrado nosotros en nuestra vida y de qué manera hemos respondido a la Escritura, donde hemos encontrado al Señor y hemos vivenciado su fuerza salvífica, su amor, su misericordia. ¿Cuál fue el momento que marcó nuestra vida? ¿Cuál fue la primera palabra que resonó en nuestro interior y nos hizo levantarnos de aquel mar de lágrimas o de aquella situación angustiosa o de aquel problema que acongojaba nuestra alma? ¿Quién fue quien se acercó y nos habló de él? ¿O de qué manera fue ese contacto con el Señor?
¿Qué experimenté? ¿Qué sucedió? Si somos creyentes es porque el Señor nos ha hablado al corazón. Creer no es únicamente tener ideas en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, en nuestra razón. Es algo más. Algo que se siente desde lo más profundo de nuestras entrañas. Eso que a veces decimos, no sé qué es, pero está en mí. Lo vivo, lo experimento. En el Evangelio de Mateo, del cual hacíamos mención al principio, el Santo Padre Francisco comentaba en la vigilia pascual que el anuncio que Jesús le hace a María lleva consigo también un mensaje para los apóstoles. Diles que me vean en Galilea, allá nos encontraremos. Galilea es el lugar donde todo empezó. Y entonces es volver a nuestras fuentes, a las raíces de nuestra fe, a la Sagrada Escritura, y entonces a recorrer de nuevo paso a paso, desde el momento glorioso en que Juan nos dice la palabra eterna del Padre, la cual existía antes de que todas las cosas vinieran a la existencia, se encarnó. Él era la luz, y la luz vino a los suyos. Y seguir paso a paso cómo fue anunciando el mensaje de liberación, cómo fue sanando las dolencias de una humanidad irredenta, sus hechos, sus palabras, sus signos, seguir sus huellas e interpelarnos por este hombre que pasó haciendo el bien, Jesús de Nazaret, y como los discípulos entonces dejar que corra ese velo de nuestros ojos y descubrirle como aquel que es la vida. Decíamos entonces, ¿cuáles son esos signos? ¿Dónde empezó todo? Y estaríamos dispuestos también ahora a volver a ese sí, como cuando descubrimos el amor, como cuando decidimos edificar nuestra vida de tal o cual manera. Ahora es una respuesta que conlleva toda nuestra persona, porque de ahí depende todo cuanto somos y hacia dónde caminamos. Creo que el Señor verdaderamente está vivo en medio de nosotros. Creo verdaderamente que Él es la vida, el Señor de la historia. Y como aquel que da la vida, entonces estoy dispuesto a recorrer junto con Él los caminos que llevan a Dios. Estimados hermanos y hermanas, dejemos en verdad que el resucitado transforme nuestras vidas. Dejémosle entrar en nuestro corazón y en nuestro hogar, que Él reine verdaderamente en nuestras vidas. Escucharemos en los domingos de Pascua los relatos de la resurrección. Y en especial hay un anuncio que nunca debemos nosotros olvidar. La respuesta a aquella que Jesús ofrece a quien dudaba de Él. Dichosos aquellos que sin ver crean. Dichosos ustedes, porque sin ver al resucitado con los ojos que el Señor nos ha dado, lo ven con los ojos del corazón y dicen: sí, Señor, creo en ti.